pero un momento a otro Dios va a hacer esto. Y ahí venimos todos pegados. Entonces yo lo que los invito, hermanos, amados, es que usted esté en el pergamino. Por eso tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y que de allí no se ha borrado. Porque cuántos conozco yo que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Entonces, hoy les voy a hablar del rapto de la iglesia, no sin antes mencionar que es que en la Biblia hay tipos y sombras de lo que va a sucederle a la tierra, porque Dios siempre ha avisado. ¿Cuántos saben que Dios siempre avisa? Dios siempre ha avisado. Yo me acuerdo cuando Jesús estaba allá en Jerusalén, le mostraron en el templo y le dijeron, mira qué cosa tan maravillosa. Y él dijo, no quedará de esto piedra sobre piedra. Ustedes busquen a Dios, que es espiritual, y las cosas materiales, eso se acaba. Y en el año 70 no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? En Génesis 6:17 hay una advertencia que dijo Dios, dijo, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero ¿qué pasa? Estaba un hombre haciendo un arca, él se llamaba Noé. Y la gente dijo, si las personas quieren subir a esa barca, escuchen a Noé. ¿Y sabe quién lo escuchó? Nadie. Ni siquiera su familia. Porque cuando usted lee la historia, dijeron, bueno, pues por respeto a mi papá hay que hacer esa barca, pero ¿para qué hacer esa barca? ¿Para qué? Y ya se había establecido como que Dios daba un tiempo, y ese tiempo fue de 120 años, para que la gente se arrepintiera. Pero la gente no se arrepintió. Jesucristo dijo, es que el último tiempo será como en los días de Noé, pero como los días de Lot. Entonces, y por aquí está, en Génesis 13:3 está la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y entonces, pero Dios advirtió, y Abraham y Lot se separaron, bueno, hay una trascendencia tremenda, pero Abraham recibió a Jesús con sus ángeles, y él dijo, vengo a destruir como 5 ciudades, y él dijo, no, por favor, no, porque ya está Lot. Y él dijo, pero es que no lo han querido escuchar a él. Lot está ahí y la maldad sigue. Él ha predicado y la gente se burla de él. Entonces viene juicio y se va a acabar la tierra. No le creyeron. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno, cuando florezca la higuera, porque el pueblo de Israel fue desobediente y fue castigado y fue esparcido. Pero entonces viene, eso fue la diáspora, pero ya viene el regreso y el regreso y el regreso. Y es impresionante. Mire, hace 3 semanas, bueno, el 7 de este mes, básicamente fue atacado Israel. Ellos están terminando una de sus fiestas y fue atacado. Y pasó algo que tal vez usted no conoce. Bueno, la destrucción ha sido terrible, no queremos esa guerra. Pero miles de judíos de todo el mundo tomaron un avión y se fueron para Israel. Han llegado miles y miles de familias a Israel, a pesar de que está en guerra. Pero dijeron, vamos a pelear por nuestro país. De hecho, vi por ahí una foto de un anciano, 86 años, con su ametralladora en mano. Su uniforme le queda ya pequeño, pero él está ahí parado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un pueblo muy aguerrido, muy aguerrido. Entonces, y les mostraba ayer en Jóvenes un video que me llegó de esta semana, unos jóvenes predicando de Jesucristo en Israel, y cómo los escupían y cómo un rabino trató de callarlo. El joven se subió a una banca y siguió predicando, y el rabino lo insultaba, y la gente que lo amenazaban de darle puños, y él decía, no, porque Jesucristo, si quiere denme puños, pero Jesucristo va a venir, arrepiéntase. Y les decía, es que no hay purgatorio, como que ahí habían católicos, sin duda, les dijo por eso. Y le cuento una cosa, ustedes mataron a Jesucristo, y más rabia les daba. Eso fue esta semana, me lo mandó Carolina Cogan. Y hay una cosa bien impresionante. Yo le decía a mi esposa, mire, ese es uno de los 144,000, creo, porque se despertó algo que hace
si lo hubieran hecho hace 10 años, al muchacho lo matan. Déjeme decirte. Pero hoy se ha despertado una sed porque ellos saben que Jesucristo viene. Ellos dicen, vea, nosotros lo matamos, pero ahora Él viene por segunda vez. La gente no quiere creer. Y por eso casi nadie predica de esto, porque pareciera que la iglesia le da miedo. No, porque cuando esto nos va a pasar es a nosotros, el rapto es para nosotros. Apenas 4 están convencidos, pero yo te digo una cosa, si tú no tienes la lámpara encendida, como la Virgen, esas 5 vírgenes, mire, las 10 vírgenes que representan a la iglesia. Pero la iglesia está dormida. La iglesia necesita despertarse. Porque como nos decía Ferchito el viernes, ¿por qué no predicamos afuera? ¿Por qué dejamos que la gente se muera y vaya para el infierno? Eso es problema de nosotros. Entonces, predíquele así, digan que no, ya la semilla quedó sembrada. Y yo estoy seguro que con esa predicación que usted da, alguien se va a convertir. Porque este es un tiempo tormentoso, este es un tiempo y cada vez se va a poner peor. Lo dice la Biblia, yo lo creo, es que si no estuviera acá. Pero usted y yo tenemos que estar en Cristo, usted y yo estamos en el tipo y sombra, estamos dentro de la barca. Y no nos podemos alejar, lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. Ahora, hay algo que es muy especial, y es que cuando escuchemos el grito, o sea, la trompeta, usted y yo tengamos la lámpara encendida, pero el aceite. ¿Qué es la lámpara encendida y el aceite? Que estamos congregándonos, que estamos orando, que estamos leyendo la palabra, que estamos clamando para que este mundo en lo posible cambie para bien. Por lo menos alguien está orando por algo. Pasó algo el jueves, llegamos acá, llegó nuestra amada pastora Angélica y encontró los conos puestos ahí a la entrada, como tapando los candados. Yo, tan raro, ¿qué pasaría? Y cuando abrió, no, es que alguien se los iba a robar y se alcanzó a robar 2. Entonces yo me puse a orar por esa persona, ¿cierto? Bueno, ya vamos a tener que, no sé cómo, mirar a ver a alguien contratar a alguien que nos arregle, como que no quede ese espacio abierto, porque si ese vino por los conos es porque quiere entrarse y robarse todo lo que queda afuera. Y si puede entrar acá, viene. Porque el ladrón viene ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Y el mundo a nosotros nos ve como un estorbo. ¿Por qué? Porque somos un estorbo. Porque simplemente nosotros llegamos y decimos buenos días, ¿cómo está? Disculpe, perdón. Y eso parece que ya es lo anormal en el mundo. ¿Se perdió qué? Se perdió la cultura, se perdió la sensatez, hermano, la moral. Eso es lo mínimo que uno tiene que hacer. No es que me da pena. No, salude. Eso es intrínseco en usted. Entonces, hoy vamos a hablar del rapto de la iglesia. ¿Y qué pasó? Hay algo que es muy particular, y es que Jesús no habló del rapto. Y en el Nuevo Testamento prácticamente hay una parte que dice, de esto no habló nuestro Señor Jesucristo, ni hablaron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué no hablaron de eso? Porque era el misterio que ellos veían. Estaba escondido, pero fue revelado a nosotros por medio del apóstol Pablo. Y entonces dice que la revelación, ¿qué es el rapto de la iglesia? La revelación que Dios le dio a Pablo es un misterio que está revelado desde del tiempo después de Jesús y no antes. Pero Jesús sí refirió cosas para mostrarnos que hay que prepararnos para cuando Él venga, porque Él dijo, voy a volver. Y si Él no hubiera, en Zacarías dice, y Él va a volver al monte de los olivos. Entonces dice que, ¿qué grupo de personas puede decir que Cristo está en mí? Pues solamente la iglesia, nosotros. O sea, ¿por qué? Porque Cristo en nosotros se refiere a la iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, mire, Dios no obliga a nadie, pero yo le pediría tanto a Dios que tocara los corazones de la rebeldía. Hoy hay un espíritu de rebeldía, pero no, exageradamente grande, aún entre comillas, entre aquellos que se dicen ser rebeldes. Y eso fue una pregunta que me hicieron anoche cuando estábamos hablando con los jóvenes, porque ve, pero Dios mío, pero bueno, pues como hablamos de los 144,000, que era el aceite encendido en nosotros, pero hay gente que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque creen que a Dios lo pueden engañar, y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser ¿qué? No puede ser burlado. Entonces dice que
rapto es la resurrección colectiva de los creyentes para recibir un cuerpo glorificado. Ahora, de esto, pues, dice la palabra, que tal vez no se habló mucho, pero sí lo vimos cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la tumba y corrieron la piedra, ¿cierto? Pero como era el día de la Pascua, entonces no lo pudieron preparar como era la costumbre judía, porque Jesús era judío. Ahora, cuando los discípulos fueron a prepararlo y María Magdalena llegó primero, cuando vio la tumba como vacía, la piedra corrida y pues ella ¿qué hizo? Se fue corriendo y dijo, se robaron el cuerpo del Señor. De hecho, bueno, ella no dijo eso porque ya se encontró con Jesús, no lo reconoció y ella dice que creyó que era el hortelano, que era el que estaba sembrando las hortalizas de ahí, porque eso era una finca, por decir así. Y resulta que cuando se dio cuenta que era Jesús, pues fue y avisó. Y encontraron todo bien organizadito, donde había estado él allí acostado en esa tumba. Y hay algo que es muy importante hablar acá, y es que Jesús dice 1 Corintios 15, de 50 al 53, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esos serán resucitados incorruptibles, quiere decir que los vamos a ver en un cuerpo y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmortalidad. ¿Quién escribió Corintios? El apóstol Pablo. Ahora, pudo habérselo revelado a Juan o a Pedro, pero resulta que Dios necesitaba revelárselo a alguien que hubiese estudiado teología. Entonces se lo reveló a Pablo, porque Pablo, recuerden que había estudiado primero con Gamaliel y después tuvo un estudio con uno llamado Tirano en una escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo entendió bien y Pablo dijo, ya sé cuál es el misterio. El misterio es la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, pero todo lo que nos mostró Jesucristo es que es tipo y sombra de lo que nos va a pasar a nosotros. Cuando María Magdalena vio a Jesús, no lo reconoció físicamente, porque cuando María conoció a Jesús, lo conoció tal vez de unos 28, 29 años, pero tal vez Jesús lo vio como a la edad de 18 años. Ahora, Jesús era un nazareo, entonces muy probablemente Jesús, cuando fue a la tumba, era un hombre que tenía un cabello largo y barba larga, porque eso hacían los nazareos. No todos los hombres, de hecho en el Medio Oriente ellos se afeitan y ojalá se rapaban la cabeza por el calor, pero Jesús era un nazareo. Entonces a los 18 años a lo mejor no tenía barba, entonces ella no lo reconoció, pero cuando él habló, ella cayó de rodillas y dijo, mi Señor. Y él le dijo, no me toques, porque voy donde mi Padre. ¿Qué muestra esto? Pues nos da, por lo menos a mí, ustedes tienen como 16, 17 añitos, pero por lo menos a mí me da mucha alegría que me va a volver a dar de 18 años. Yo era pintoso en ese tiempo, por fe lo digo, pero entonces todos nos vamos a ver como de la misma edad, incorruptibles. ¿Qué quiere decir? Que el que le falta una mano pues la va a tener, el que le faltaba la orejita y la tiene, el que por alguna situación cojeaba pues ya no va a cojear, bueno, vamos a estar perfectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es parte del misterio revelado en las epístolas. No todos dormiremos, es decir, no todos los creyentes van a estar muertos físicamente, pero en el rapto todos seremos transformados, porque lo mortal se viste de inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Que usted con este cuerpo con el cual cometió pecado, donde usted llegue al cielo, como dice el himno nacional, como Ricaurte en San Mateo, en átomos volando. O sea, no podemos entrar con este cuerpo al cielo. Tenemos que entrar con un cuerpo glorificado como el que tuvo Jesús. Ahora, me parece muy interesante porque Jesús está sentado a la diestra del Padre en un cuerpo como el suyo y como el mío.
sea, él sí le puede decir a Dios, no es que yo vivía en la tierra, yo sé cómo es eso. Ahora, si él se arrepintió, Padre, los pecados de él son borrados porque yo los borré, pero hay que ayudarle para que no caiga en tentación. Por eso está el Padre Nuestro. Entonces dice que vamos a ver el misterio del lazo del tiempo. En 1 Corintios 15, 51 y 52, bueno, leímos ya, lo leímos prácticamente, pero dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí no dice raptados, ahí dice ¿cómo? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué vamos a hacer? Transformados. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, dice 2 veces que vamos a ser transformados. Entonces, note que Pablo acá dice que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados, porque yo he visto películas en que resulta que el piloto y el copiloto del avión que va volando eran cristianos y simplemente queda la ropa ahí y se mata a todo el mundo. No. Ellos se van a dar cuenta que es el rapto, que ellos están siendo transformados y Dios va a dar un lapso de tiempo. Ahora, no sabemos cuánto es. Lo que yo sí sé es que Jesús estuvo 40 días con ese cuerpo transformado aquí en la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Dice que se le apareció a más de 500. O sea que no es que fueron 2 o 3 que dijeron eso, más de 500. Y si 500 personas relatan lo mismo, quiere decir que eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, todos los creyentes del nuevo pacto que han muerto en Cristo van a regresar con Él para recibir un nuevo cuerpo glorificado. Pasó cuando nuestro Señor Jesucristo, en el momento de su resurrección, dice que muchos muertos se levantaron de las tumbas. Ahora, la gente vio eso, pero es que yo le digo una cosa, yo no conocí a mi mamá a los 18 años, porque mi mamá cuando me tuvo a mí tenía 47. Entonces, si yo veo una jovencita y me dice, ay, mijo, yo soy su mamá, yo le digo, bendito Dios, usted es mi mamá. Yo tengo 66 y usted tiene ¿cuántos? 15, no, 18. No puede ser. ¿Sí me entiende? Entonces, esa predicación para ellos es muy complicada. Pero para usted y para mí, no. Porque usted le va a decir a la persona, voy a poner cualquier ejemplo. Yo me la voy a presentar por ejemplo, a mi hermano Carlos Ariel. ¿Qué hubo, Carlitos? Si él me reconoce por la voz. ¿Qué hubo, mi hijo? Apenas me vea. Ve, yo sentí la voz de Felipe, le dije, no, soy yo. Y él me va a decir, no puede ser, ¿usted qué le pasó? Le dije, no, Carlitos, es que, ¿cómo te parece que ya viene Jesús? Y él me va a decir, pero usted sí es Felipe. Le dije, claro, Carlos Ariel, le va a contar una embarrada que usted me hizo a mí, que no. Y entonces yo le cuento, ¿se acuerda cuando usted por chiste cogió y me disparó con una pistola de diablos con una bolita de plastilina y todavía tengo el hueco por aquí? ¿Se acuerda? Que a usted mi papá casi lo degolla por eso. Eso no lo sabemos y ustedes ya, pero porque Carlos de pronto se da cuenta que conté. Pero entonces, tipos de esas cosas nos vamos a dar cuenta y él va a decir, sí, hermano, es usted. Uy, sí, hermano, es usted. O cuando le levantábamos pesas allá en el patio de la casa, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted va a poderle decir a su familiar que yo soy, pero estoy en un cuerpo transformado. Y en ese cuerpo, entonces, ¿usted cuándo se va a morir? Nunca. Porque este cuerpo ya jamás va a morir. Va a vivir por toda la eternidad. Y él me dice, bueno, pero ¿y si yo no quiero tener un cuerpo como el suyo? Yo le digo, hermano, usted va a morir por toda la eternidad. ¿Sí me entiendes? O sea, y yo le estoy pidiendo, no se vaya para el infierno, que eso es real y es terrible. Yo le estoy pidiendo es que se vaya para el cielo, de manera que acepte a Cristo Jesús, para que usted también se vaya conmigo. Entonces vamos a empezar a ver unas situaciones que el mundo va a quedar impactado por eso. Pero el mundo va a estar ocupado en guerras y rumores de guerras y temblores y terremotos que pues ya casi nadie le va a poner cuidado a eso. Pero yo te digo, van a suceder cosas impresionantes. Entonces dice acá,
Primera de Corintios 15:44 nos dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque nos está diciendo que usted y yo tenemos un cuerpo natural, pero que vamos a tener un cuerpo espiritual. Al apóstol Pablo le pasó algo muy especial con una de las iglesias, que era la iglesia tesalónica. En Tesalónica empezó a crecer muy bien fundamentada, pero ellos empezaron a decir, no, lo que pasa es que Jesús ya vino por primera vez y por segunda, porque él vino, murió y a los días se volvió a aparecer, como a los 3 días, esa es la segunda venida. Pablo le dijo, por favor, no, así no es. Y les escribió 2 cartas. De hecho, fueron las primeras cartas que se escribió en el Antiguo Testamento. Entonces dice, 1 Tesalonicenses 4:15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no por interpretación privada, que yo quiero aclarar eso. Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hay un orden. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esto lo dijo nuestro amado Pablo. ¿Ustedes le creen? Yo le creo. Yo estoy seguro que eso va a suceder. ¿Y por qué le creo? Porque alguien que tenía un rango tan importante dentro de los judíos, que era un hombre tomado como el prócer de los judíos, fue convertido al Señor, se convierte al Señor, cambia totalmente su vida, se va 3 años a estudiar, fuera de eso después viene, estudia otros 12 años más, o 11 años más o menos. Ese es un hombre que con esa transformación nos demuestra que tuvo un cambio muy grande. Él no fue emocionado, era un hombre muy preparado y, mejor dicho, dedicó su vida a Cristo. Entonces, nos dicen, en otras palabras, algo va a sucederles a aquellos que han muerto en Cristo antes, y eso mismo va a suceder con nosotros. Si Pablo se detiene para decirnos que qué sucede primero, debe haber alguna importancia en este periodo de tiempo en los 2 eventos. Entonces, si estas cosas fueran a suceder instantáneamente, ¿para qué decirnos que primero va a suceder algo y segundo otra cosa? ¿Me hago entender? O sea, ¿por qué Pablo dice? Es que primero se van a levantar los muertos en Cristo y después va a haber el rapto. ¿Por qué? Porque Dios puso un orden. Ese orden fue dictado, ese orden fue como sentenciado. Dice, acontecerá, es porque va a pasar. Entonces dice, si esto no tuviera significado para nosotros, pues Pablo no habría dicho nada de esta manera. Entonces, nosotros los que estamos vivos sobre la tierra, habremos sido ya transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero ojo, aún estaremos en la tierra con un cuerpo glorificado. Y en Mateo 27, 52 y 53, aquí el apóstol Mateo nos dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces apareció lo que yo les comentaba, eso va a pasar. No me entendieron, a ver cómo les explico. Los muertos en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a mencionar a mi hermanita Angie, por ejemplo, a mi amada Fanny. Ella va a aparecer, se nos va a aparecer, pero usted y yo ya tendremos un cuerpo transformado. Y la vamos a identificar porque hay algo que es muy especial. Según nos explica la Biblia, usted y yo nos vamos a conocer todos. Usted va a ver una persona y usted dice, ya sé quién es, se llama tal. Entonces usted y yo nos vamos a aparecer todos y resulta que nosotros vamos a ir con ellos
por decir algo, a evangelizar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Va a pasar otra cosa, alguien intentará matarnos. Un judío, por ejemplo, nos va a disparar y ve que a nosotros no nos pasa nada. ¿Qué le va a pasar a él? Pues que obligadamente se va a tener que ver con nosotros y en la evangelización que le vamos a dar. Y yo creo que muchas personas dicen que la gran cosecha final se va a dar en ese momento, inmensa. Miles y miles y miles de personas se van a convertir. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que es real. ¿Sí me entiendes? Es como que usted le diga a su mamá, es que yo soy Felipe, y su mamá le dice, no, Felipe ya se murió. Entonces, mamá, estése aquí en el cuarto, sí, cierre la puerta, y yo voy a pasar, y paso con la puerta cerrada. Entonces ella se va a aterrorizar todo, y no, mamá, es que yo ya tengo un cuerpo transformado, yo vine. Claro, que no le hagan eso, de pronto la mata de un infarto y no alcanza a arrepentirse, pero, no sé, haga algo, pero algo se le va a ocurrir. Dios le va a ocurrir algo para que usted haga y le demuestre. De hecho, la manifestación de los dones del Espíritu Santo van a estar a flor de piel. Y usted le va a decir, mamá, usted está pensando en este momento esto. Y ella va a decir, sí, yo estoy pensando que se me apareció un espanto. Exacto. Y que Felipe murió, mamá, pasó esto y esto y esto y esto. Y usted le va a contar cosas. Y va a decir, sí, eres tú, ¿y qué estás haciendo acá? Mamá, vine por ti para que nos vayamos al cielo. ¿Qué tienes que hacer? Recibe a Cristo en tu corazón, ¿cierto? Ojalá lo hagamos antes. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, hay un lapso de tiempo significativo hasta que nosotros seamos arrebatados con Dios en las nubes para recibir al Señor en el aire. En Isaías 40, del 1 al 5 hay una profecía sobre esto. Isaías 40, 1 al 5 nos dice, bendito Dios, dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne de los no creyentes juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí está la iglesia después de terminar su tarea. Dice que nosotros vamos a hacer el preámbulo, como lo fue Juan el Bautista, que fue el preámbulo para abrirle la entrada a Jesucristo. Usted y yo somos el preámbulo hoy. Estamos haciendo como la tarea de Juan el Bautista para que llegue Jesús. En Apocalipsis 6:14 habla de nosotros. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Por qué? Porque ¿qué es un pergamino? Ahí están hablando un pergamino. El pergamino simboliza el reino de los cielos partiendo de la tierra. O sea, todo está listo. La palabra está tendida. La palabra nos conecta del cielo a la tierra. Pero un momento a otro, Dios va a hacer esto. Y ahí venimos todos pegados. Entonces yo lo que los invito, hermanos, amados, es que usted esté en el pergamino. Por eso tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y que de allí no sea borrado. Porque cuántos conozco yo que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. No lo son. Y este es un llamado angustioso de un cristiano diciéndole a los demás, por favor, hermano, vaya, dígale a su mamá, a su amigo de la universidad, del colegio, o párese usted mismo en un espejo y diga, ¿qué le pasa, hermano? Por favor, entienda que usted tiene que irse para el cielo. Usted fue hecho en el cielo para volver al cielo. No se deje arrebatar su vida para irse al infierno, que eso es lo que quiere. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 10:10? El ladrón vino ¿a qué? A hurtar, que robar, matar, asesinar y destruir. ¿A quién? Pues a usted. Entonces,
Esto es tremendo porque dice, el pergamino simboliza el reino de los cielos partiendo de la tierra. Pablo dijo que nuestras cartas, el pergamino, sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahora, en 2 Corintios 3:2, dice que usted y yo somos el evangelio que muchos van a leer. Y yo por eso los invito, entre a las escuelas con propósito, matricúlese en CEPCO, hermanos, por favor, bautícese. Por ahí creo que está, bueno, Néstor está arriba, pero yo le decía a mi esposa, pronto vamos a hacer dos cosas, comprar una piscina más pequeña, casi no le sacamos ese poconón de agua a esa piscina. Aquí vinieron un grupo de damas, como 4 o 5, incluyendo las 2 pastoras y todo, y empezaron a lavar los muebles, las sillas, las paredes, el andén del frente, la clínica de occidente y todo, y eso quedó lleno de agua. Mejor dicho, todavía estoy molido de antier el jueves que nos vinimos el viernes a sacar esa cantidad de agua. Y todavía yo creo que por ahí queda agua. Entonces no, yo le dije a Nancy, no mami, compremos una piscina más chiquita. Aún le tengo una sorpresa. Allí esa llavecita, cuando compremos la piscina chiquita, voy a poner un calentador. Porque me estaba cambiando de color mis piernitas. Estaban cogiendo un color morado por ese frío. Pero bueno, volvamos otra vez al tema. Hermanos, por favor, mire, bautícese. Bautizarse es mostrarle a Dios que yo ya me puse esta argolla y me casé con Él. Pero cuando usted venga esposo mío, yo voy a tener la lámpara encendida. Pero hoy mucha parte de la iglesia no tiene la lámpara apagada, porque es que yo estoy aquí al lado de Nancy y ella tiene la lámpara encendida. Yo me alumbro con ella, igual leo. Pero Nancy me dice, ¿por qué no compras aceite? No sea tacañín, vaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted también puede orar. Usted puede reprender a Satanás. Si usted se tiene que parar en autoridad. Ay, venga, ore por mí, hermano. Ore por mí, que nada, que me sale el trabajo. Pero ¿y usted por qué no ora, hermano, por eso? Reclámelo. Sí, pero que yo no sé cómo, venga y ahora yo le enseño. Y no me vuelva a decir que ore por usted porque me saca la piedra. Porque usted lo escucha a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lógico que tenemos que orar por otras personas. Yo estaba orando por personas que tienen quebrantos de salud, pues para que se fortalezcan y le digan a esa enfermedad, chao, cantado, hasta luego, y se alivie. Pero los que ayudan en la oración, hay que venir a orar, hermano. Usted no es un tiempo de relajarnos. Usted no es un tiempo de que, es que yo estoy tan preocupado, ¿quién va a quedar ahora? Hermano, oremos para el que quede de todo eso. Yo no puedo, a mí los políticos no me han pagado bien. Solo una persona, que nos ayudó aquí en la iglesia cuando era edil, que ahora se volvió a lanzar para edil. Por atrás está ella, cuando estos vecinos de aquí nos prohibieron parquear y se tomaron eso y ponían cintas y nos insultaban y todas esas cosas y mandaban a la policía acá. Yo le dije, ella está ahí atrás en un folletico, si usted quiere votar por ella, si no tiene candidato para ir. Y ella vino acá y vino con el comandante de la policía, yo no sé cómo hizo para sacarlo, con un congresista y todo, y el tipo llamó a unos que están ahí, le dijo, vengan, porque se asomaron, vengan. Si ustedes vuelven a hacerle algo a esta iglesia, nosotros le cerramos ese laboratorio. Hicieron ir al tipo, el tipo fue allá como con 6 abogados. Y una señora de allá de la alcaldía de Kennedy le dijo, no entra sin usted. Y si usted viene con más abogados, más rápido le cerramos eso allá. Porque ellos tienen más derecho que usted. Y entonces nos libró ese problema. Entonces yo la voy a respaldar ahora. De resto, usted tiene libertad. Vote bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vote bien. Vote. Ay, bendito. Entonces en 2 Corintios 3:2 dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Para usted leer un pergamino lo tiene que desenrollar. Pero cuando está enrollado usted no lo puede leer. Entonces, cuando la iglesia se vaya va a suceder eso. Entonces, usted es un pergamino enrollado. ¿Quién lo va a leer así enrollado? Nadie.
No, es que yo soy cristiano, pero agente secreto. Eso no existe. Usted es cristiano que evangeliza, punto. Que le gustó al otro, que no le gustó al otro, como veíamos ese muchacho anoche que lo escupían por estar predicando el evangelio. Y cuando ese rabino le iba a pegar, él dijo: un momentico, hermanos, llame a la policía. Este rabino no puede venir aquí a pegarme, ustedes mataron a Jesús. Así de sencillo. Entonces, tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y, ay Dios mío, la salida de la iglesia gentil para el evento es el evento más estremecedor que la tierra jamás haya visto. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, aquí el apóstol Pablo revela más detalles acerca del arrebatamiento. Dice, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron estando en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Aquí hay dos cosas. Primero, nuestra reunión con el Señor va a ser en el aire. ¿Por qué? Porque primero viene el rapto y después viene la segunda venida. Porque si Jesús baja acá antes del rapto, lo matan. Bueno, claro que ya no van a ser capaces, pero entonces, ¿qué pasa? Después de recibir un cuerpo resucitado, usted puede ascender como ascendió nuestro Señor Jesucristo después de haber recibido ese cuerpo glorificado. También hay un orden establecido. Entonces, primero dice, resucitarán los que han muerto en Cristo, creyentes nacidos de nuevo, que ya habrían ido a la presencia del Señor, y luego los creyentes nacidos de nuevo, que estemos vivos físicamente, recibiremos un cuerpo transformado, para que luego estos dos grupos se reúnan con el Señor. En Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador del Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestro para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, como hemos visto, Jesús y los profetas del Antiguo Testamento no se refirieron al rapto de la iglesia, pues este era el misterio que básicamente fue revelado a Pablo. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús? Se refirió a la segunda venida, porque Jesucristo necesita que nosotros sepamos que Él viene por segunda vez. En Hechos 1, 9 al 12, nos dice el Señor, habiendo dicho esto mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Como bien lo expresaron estos varones que hablaron a los discípulos, Jesús vuelve a la tierra de la misma manera que fue, al mismo lugar que partió. ¿Eso dónde está? Eso está en Zacarías 14, 4 y 5. Que dice, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los Olivos. Y es muy lindo porque uno está en el monte de los Olivos, hay como una hondonada, una bajada, y allá usted puede ver la ciudad amurallada. Nosotros hicimos ese kilómetro a pie. Es muy interesante porque uno dice, aquí anduvo Jesús. Es el huerto de Getsemaní, bueno, uno baja allá. Entonces, ¿qué dice? Dice, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los Olivos que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los Olivos se partirán dos, de este a oeste, y formarán gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Esa es la nueva versión internacional. Vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En conclusión, en su segunda venida, Jesús viene a la tierra y sus pies se posan sobre el monte de los Olivos, que se parten dos.
Entonces, a partir de eso, Él reina con su iglesia por 1000 años en la tierra. Y esto el viernes nos lo explicó bien Ferchito. Mientras que en el rapto la iglesia asciende para encontrarse con el Señor en el aire. Entonces, la diferencia entre el rapto y la segunda venida es que en el rapto el Señor viene por su iglesia y en la segunda venida el Señor viene con su iglesia. O sea, cuando Él venga al Monte de los Olivos y dice que hay una gran nube, esa gran nube somos nosotros. De hecho, Juan en Apocalipsis dijo, yo vi un mar como de vidrio que brillaba. ¿Quiénes eran? Eran ustedes y yo levantando las manos, adorando al Señor, y se veía como un mar. Yo alguna vez dije, ¿cómo será esa figura? Y cuando estábamos estudiando en Rema, en el 2003, nos mostraron un video de una campaña que hizo el reverendo Reinhard Bonnke en el África, donde asistieron 3,5 millones de personas. Hermano, y eso era un río, una tarima así como una casa de 2 pisos, y un río de gente. Y cuando él dijo, vamos a alabar al Señor, solamente digamos aleluya, era tanto, no, eso se le estremecía a uno, porque eso eran olas de gente gritando aleluya y batiendo sus manos. Entonces, eso está pasando. La gran mayoría de esos que se convirtieron eran musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos a puertas del rapto, estamos muy cerquita. Entonces, nosotros vamos a venir con Jesús. Yo como creo que hay alguien que quiere apuntar, ay, yo quiero ver cómo hace la gran tribulación. Ay, por favor, usted no sabe lo que está diciendo, ni siquiera lo piensa. Ay, no, yo me quiero quedar, yo soy capaz de evangelizar. Cuidado. No, si usted está pensando eso, yo le digo, ay, no sea necio. Ay, por favor. Entonces, pero no faltará el necio. Ay, el chismoso, yo quiero ver cuando caigan todas esas estrellas, esos meteoritos encendidos aquí, y que se acabe el agua y que no podamos beber, que nos toque tomarnos la sangre de un muerto para que no nos muramos nosotros. Eso va a pasar. Déjame decirte, eso va a pasar. Terrible. Segunda Tesalonicenses 2:1, y con esto voy a terminar. Nos dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Qué pasa? Nos muestra la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Note que hay una diferencia entre nuestra reunión con Él y la segunda venida. Nuestra reunión con Él será en el rapto y su segunda venida vendremos con Él. Y lo que pasa es que aquí hay mucho tema. Aquí tengo entendiendo los tiempos. Las bodas del Cordero. De las bodas del Cordero sí les voy a traer un estudio porque es espectacular. Mire, usted se va a enamorar, usted dice, no, yo me quiero ir en el rapto. Yo quiero estar en esas bodas. Yo quiero tener esa lámpara encendida. Y eso se los va a explicar mejor más adelante, porque cuando el esposo viene y grita, él solamente viene por la que tiene la lámpara encendida. Que tiene la lámpara apagada, chao mijo, le cierran la puerta y se queda. Entonces, mire, esto no es para asustarnos. El rapto de la iglesia es algo que va a suceder, pero en el rapto de la iglesia queremos que muchos se vayan al cielo con Jesucristo. Este es el tiempo de decirle a la gente, por favor, arrepiéntase, por favor, reciba a Cristo Jesús en su corazón. Yo espero en el nombre de Cristo que esto le haya hablado a su vida y a su corazón, y que de todas maneras lo anime. Mire, este es un tiempo muy bueno, ya casi llega el final de este año, y esto no es para mirar a ver qué regalo me trae el niño Dios. No, Dios ya no es niño. Esto es para entregarnos a Cristo. Es para decir, Señor, úsame. Yo no sé cómo, pero úsame, Padre. Haz que alguien se dé cuenta que tú lo amas y que yo le pueda dar una palabra y que esa persona se acerque a ti confiadamente y que tú lo puedas tomar y llevarlo el día que nos lleves a todos nosotros. Que según veo, es muy pronto. Yo estoy viendo los días ya muy cortos, porque recuerde que en 1948 se supone que nació la última generación. La última generación.
Entonces, ese día en mayo nació un pelado, que hoy tiene 75 años, el peladito. Está pelado, pero de lo viejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le faltan 5 años para que cumplan los 80, que es lo que dice la Biblia, que es una generación. Entonces, hay unos que dicen que por el cambio de los horarios de tiempo, ese tiempo ya se cumplió. O sea, nosotros estamos viviendo horas extras. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Amado Padre Dios, te damos muchas gracias porque tú nos permites escuchar, analizar temas como estos que pues tú nos inquietas a que demos y que se deben de dar en todas las iglesias, porque esta es una realidad que nosotros no podemos ocultar. Tú dijiste que iba a suceder y va a suceder, Señor. Tú le diste esa revelación del misterio al apóstol Pablo y a nosotros, y quiere decir que eso se va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que si alguien hoy todavía no se siente preparado y hoy por esta predicación toma la decisión de entregarse a ti, vamos a recibir a Cristo Jesús de nuevo en nuestro corazón y vas a decir: Dios, gracias te doy porque hoy entiendo que tú me amas. Yo te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento. Te pido por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, pero que de allí nunca sea borrado. Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi único, poderoso, suficiente Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Ahora yo oro por los que han hecho esta oración. Padre, gracias. Oro por todos y cada uno de los que ha tomado la decisión de hacer esta oración, de entregarse a ti y de estar preparados para las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor y Padre Celestial. Amén y amén. Entonces los dejo acá con Karencita.